Hola, hoy vamos a ver el tema de interfaces. Es un tema bastante importante y lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí estoy viendo de nuevo un programa que hicimos ya hace tiempo, al cual llamamos alumno. En este caso voy a recordarlo. Nosotros teníamos una clase que representaba a algún alumno y sus atributos eran su número de control, nombre y calificaciones. Si se fijan, aquí las calificaciones estaban privadas. Y teníamos algunos métodos, por ejemplo el de inicializa calificaciones, ¿okay? El cual toma una lista de calificaciones y básicamente las asigna al arreglo. También teníamos este método de setCal, donde nosotros especificábamos una calificación y después el índice que queríamos modificar, y simplemente lo asignábamos. Aquí cuidado, más adelante este pedacito de código lo vamos a poder actualizar sobrecargando. ¿Okay? También se puede sobrecargar, ¿se acuerdan? El indexador para que simplemente se modifique como si se estuviera haciendo de manera directa. ¿Okay? Esto lo vamos a ver más adelante porque ahorita vamos a ver otro tema. Y después aquí pusimos imprime, con la cual nosotros regresamos, imprimimos tal cual el nombre. Tenemos también un método para calcular el promedio de las calificaciones y también podemos imprimir las calificaciones del alumno. ¿Okay? Ya hemos visto nosotros otros conceptos. Tal vez no sea necesario aquí imprimir, probablemente sea mejor aquí un toString, donde al momento de que nosotros queramos imprimir los datos de un alumno ya escriba el número de control y nombre. ¿Okay? Con eso quiero que vean cómo conforme nosotros vamos aprendiendo nuevos conceptos, pues podemos modificar nuestros programas. ¿Okay? Entonces básicamente este es el programa que vamos nosotros a modificar para agregarle algo de funcionalidad. ¿Okay? Si se fijan aquí incluso también no estamos viendo herencia, o sea, no tenemos diferentes tipos de alumno como anteriormente. Bueno, y aquí yo tengo este método, el cual imprime a los alumnos. ¿Okay? Aquí estábamos viendo también hace tiempo cómo imprimir los alumnos, información de los alumnos específicos. ¿Okay? Esto no lo voy a necesitar, así que lo voy a borrar. Voy a correr el programa. Si se fijan, aquí estamos inicializando 3 alumnos con su número de control. Voy a cambiar estos. Voy a poner aquí a Zoe acá y voy a poner aquí a Tom. ¿Okay? Para algo que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, ya voy a correr el programa. Y al correrlo vemos que se imprimen los alumnos en orden, en el orden en el que están en la lista. Si se fijan, se imprime primero Ana, después Zoe y por último Tom. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera ordenar la lista? En este caso, por ejemplo, le podría poner pudiera hacer un método que modifique este de imprime alumnos, este método que está aquí. Y en este método yo quiero ordenar la lista de alumnos. ¿Okay? Si se fijan, aquí le estoy pasando una referencia a una lista y aquí yo la quiero ordenar. ¿Okay? De hecho aquí estábamos utilizando un arreglo, ¿verdad? Fíjense que eso es algo que sí podemos cambiar de una vez para que funcione como yo quería. En lugar de utilizar un arreglo, vamos a utilizar una lista. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el primer cambio que vamos a hacer. En ese entonces no sabíamos de listas, así que pues tampoco los utilizábamos. Ahorita la voy a agregar. Using system.collections. ¿Cuál es la ventaja de tener listas? Bueno, tenemos funcionalidad adicional. ¿Okay? Tienen más funcionalidad que los arreglos y además
también, como son dinámicas, yo puedo establecer el tamaño de la lista, pues simplemente agregando objetos a ella. Es decir, yo no especifico el tamaño, sino eso se va a limitar con la memoria, como les había dicho. Bueno, entonces ya cambié ahí. Voy a hacer las modificaciones pertinentes. Aquí, en lugar de ser un arreglo, pues va a ser una lista, ¿verdad? De tipo alumno. Okay, así está. Por lo tanto, aquí también el constructor, okay, va a ser una lista de alumnos. Ya no hay que especificar el tamaño. Aquí lo inicializo de esta manera. Y en lugar de hacer esto, yo voy a agregar a los alumnos directamente a la lista. Okay, entonces puedo hacer esto. Als.add, ¿verdad? Para agregarlos a la lista. Y ya después simplemente los agrego de esta manera. Okay, los encierro entre paréntesis. Aquí la creación. Aquí, si se fijan, también no teníamos constructores. Por eso lo estamos inicializando de esta manera. Okay, más adelante podemos cambiarlo para ya utilizar constructores y no hacerlo por medio de este tipo de inicialización. Ok, ahora haría lo mismo para todos. Es decir, voy a poner esto así. Y básicamente lo vamos a agregar así, los dos. Y acá cerramos el método y ya. Básicamente así funcionaría. Ahora aquí también me marca un error. ¿Por qué? Porque aquí se espera un arreglo de alumnos, no una lista de alumnos. Bueno, pues simplemente cambiamos el tipo de dato aquí. Y ahora va a ser una lista de alumnos. De tipo alumno. Ok, vamos a ver. Aquí esto funciona de la misma manera. Y ya, bueno, una vez que hago modificaciones, incluso esto lo puedo hacer de manera automática. Más adelante van a ver cómo crear pruebas para su código, pero ahorita pues, simplemente lo vuelvo a correr para ver que todo esté bien. ¿Okay? Hice un cambio importante de implementación, pero debo revisar que no haya errores. Ahora, lo que yo quiero es lo siguiente. Yo quiero ordenar esta lista de alumnos. Es decir, quiero poner lista de alumnos, punto, y hay un método muy importante que se llama sort, que es ordenar. ¿Okay? De hecho, tiene varias sobrecargas. Si yo le digo así, sort, ¿qué creen que pase? ¿Cómo creen que se ordene esta lista? A ver si alguien me puede decir. ¿Cómo creen que se van a ordenar estos alumnos? ¿Por número de control? ¿Por nombre? Pues falta que le digamos, ¿no? Falta que le digamos. Falta que le digamos cómo quiere que se ordene. Sí, porque miren, voy a tratar de correrlo. Y de hecho, hay un error al momento de ejecución, que le llamamos a este tipo de errores excepciones, y me dice, hey, no puedo comparar dos elementos en el arreglo. ¿Okay? Por lo menos uno de los objetos debe implementar, y luego dice aquí algo raro, y comparable. ¿Okay? Hay dos palabras interesantes. Por lo menos un objeto debe implementar, y luego dice y comparable. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué significa implementar y luego esto de y comparable. La idea es que y comparable, si se fijan, empieza con una I mayúscula y luego tiene un nombre medio raro, como que no es una clase porque dice comparable. O sea, como que es algo que se puede realizar. Entonces a esto se le llama interfaz. Esta es una interfaz. Y los objetos, o más bien dicho las clases, implementan a las interfaces. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar este problema haciendo lo que nos sugieren ahí. Pues aquí, cuidado, como fue al momento de ejecución, tengo que detener el programa para poder de nuevo entrar a editarlo. Ok, para esto vamos a ir a la documentación.
vamos a ver, aquí estábamos. Voy a ir aquí, miren, ya aquí tengo yo la documentación de Microsoft. Y aquí tenemos el método sort. Hay varias sobrecargas, quiere decir que hay varias formas de realizar esta misma acción de ordenar, ¿ok? Hay otras que vamos a ver más adelante con otros conceptos. Pero la básica, es decir, si no pasamos ningún parámetro, dice ordena los elementos de la lista. Si se fijan aquí, la T significa pues es de algún tipo, no sabemos de qué tipo, si de alumno o algo. Eso es, de hecho, es el tema que sigue. Y después vamos a ver utilizando el comparador predeterminado. Y dice aquí, ordena los elementos de una lista mediante la implementación de y comparador especificada. En este caso, si se especifica, aquí en este caso, o la predeterminada, esa es la que vamos a hacer, o un delegado, eso lo vamos a ver también más adelante. Okay, entonces decía allá que podíamos implementar la interfaz de incomparable. Okay, entonces vamos a ver qué tenemos que hacer para implementar incomparable. Fíjense, es distinto y compare, aquí, y compare, y comparable. Okay, entonces vamos a buscar aquí, tal cual, y comparable. Aquí está, miren, interfase incomparable. Y aquí en la interfaz incomparable dice, define un método de comparación generalizado específico del tipo, ¿ok? Y básicamente, vamos a ver, aquí se ve un ejemplo, pero yo quiero ver qué significa incomparable. Dice, esta interfaz implementa mediante tipos cuyos valores se pueden ordenar, ¿verdad? O ordenar, no entiendo ahí qué quiere decir. Dice, requiere que los tipos de implementación definan un único método que indica si la posición de un objeto va a estar, ya sea va a ser menor que 0, igual a 0 o mayor que 0. Este valor nos va a decir si el objeto está antes, está en la misma posición o está después. ¿Okay? En computación decimos precede si está antes. ¿Okay? Ahora, básicamente tenemos que implementar un método. O sea, cuando yo voy a implementar una interfaz, lo único que tengo que hacer es ver qué métodos están especificados en la interfaz y los tengo que implementar yo. ¿Okay? Entonces vamos a verlo esto en código para que vean cómo funciona. Miren, nosotros ¿se acuerdan que estábamos viendo el tema de clases abstractas? Y cuando yo voy a heredar de una clase abstracta, ¿qué es lo que tengo que hacer forzosamente? A ver, ¿alguien responde a esa pregunta? Cuando yo heredo de una clase abstracta, ¿a qué estoy obligado? A ver. ¿No se acuerdan? A convertir la clase también abstracta, ¿no? Bueno, digamos, si yo aquí heredo, por ejemplo, la clase alumno, heredo de una clase abstracta, ¿qué tengo que hacer forzosamente? Esa es la pregunta. Por ejemplo, miren. Implementar los métodos de la clase. Implementar aquellos métodos que son abstractos. Por ejemplo, si yo aquí Sí. tuviera una clase persona, por ejemplo, ¿no? Persona. Y aquí de alguna manera la clase persona tiene un método, lo voy a hacer abstracto. Abstract, class persona. Y aquí hago un método abstracto. Public, abstract. Por ejemplo, a este método le voy a poner imprime nombre. O sea, yo quiero que todas los que hereden de persona deben de implementar este método imprime nombre, el cual es void. Ok, se fijan, esta es una clase abstracta porque tiene un método abstracto. Acuérdense, los métodos abstractos no tienen nombre.
¿Y qué sucede si yo heredo de la clase persona? Inmediatamente me marca aquí un error y dice, alumno no implementa a imprime nombre. O sea, forzosamente debo de implementarlo. Y hasta aquí me da oportunidad de ayudarme y decir, ok, voy a implementar ese método. Y aquí le doy clic y aquí ya lo agrega. Se fijan, claro, tengo que yo hacer algo aquí de código, si no me va a lanzar una excepción. Pero ya cumplimos con la restricción, ¿verdad? De que si yo heredo de una clase abstracta, forzosamente debo de implementar todos los métodos abstractos. Ok, ¿alguna pregunta de esto? ¿Sí se entiende claramente esto? Ya lo habíamos visto, eso lo deberían de recordar. Ahora, si yo tengo una clase abstracta, pues forzosamente tengo que implementar todos los métodos. No lo voy, bueno, lo voy a dejar así. No va a afectarnos en nada. Sí, permítanme. Ahí está. Ahora, cuando yo quiero ahora que un alumno implemente una interfaz, lo que yo hago es poner aquí una coma, en caso de que sean varios, y pongo el nombre de la interfaz que quiero implementar. Fíjense, voy a poner la interfaz que me piden de incomparable. Ahí está. Eso quiere decir que yo puedo tener algo así como herencia múltiple, o sea, pero vean, no es herencia múltiple, yo solamente heredo de persona, pero puedo implementar varias interfaces. Es decir, yo puedo poner ahí incomparable, claro, ahí me está diciendo, está en rojo porque no he implementado el método que me va a obligar a implementar incomparable, pero podría poner otra, por ejemplo, podría poner inconvertible y así sucesivamente. Aquí que me dice, por ejemplo, hey, no has implementado todos esos métodos, tengo que implementar. Si yo quiero decir que alumno implementa la interfaz inconvertible, ¿qué tengo que hacer? Debo poder convertirlo a booleano, a byte, a carácter, a fecha, etc. ¿Okay? Entonces, obviamente, alumno no quiero que implemente esta interfaz. Solamente quiero que implemente incomparable. Y a ver, ¿qué me obliga incomparable? Ah, pues está fácil, nada más un método que se llama compare to. Y luego, si se fijan, nos pasa como parámetro un tipo de dato object. Así lo alcanzan a ver aquí en chiquito. Ahora, pues yo también le voy a decir que lo agregue directamente. Implementa la interfaz. Ok. Y miren, aquí está suave porque yo podría, aquí como que ya sabe un poco de este tipo de interfaces, el mismo Visual Studio, y me puede ya incluso ayudar. ¿Cómo quieres comparar? ¿Con nombre o con número de control? Uy, pues está bien fácil porque aquí me está ayudando un montón. Le voy a seleccionar esta segunda opción y lo implementa tal como yo lo iba a implementar. Es decir, la interfaz incomparable especifica métodos que yo tengo forzosamente que implementar. ¿Ok? Una interfaz puede tener métodos y otros tipos de miembros, como por ejemplo propiedades. Y básicamente lo que se dice es, si tú quieres implementar esa interfaz, debes de implementar estos métodos. ¿Por qué? Pues para poder nosotros utilizar cierta funcionalidad, digamos, garantizar que nuestra clase implementa algunos métodos que probablemente otros programadores necesiten. Por ejemplo, en el caso del sort, el que implementó el sort dijo, ok, pues yo ocupo que todos los objetos dentro de la lista se puedan comparar. ¿Cómo puedo exigir que hagan eso? Ah, ok, pues voy a exigir simplemente que todos los objetos que están dentro de la lista, si se quiere ordenar así por default, deben implementar incomparable. ¿Se acuerdan que era el error que nos salía? Ok, ya lo implementamos. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente, pues este era el método que nos pedían. Ahora, vamos a ver, probablemente no funciona muy bien. Voy a intentar ejecutarlo. Porque si se fijan aquí, este parámetro es tipo object. ¿Se acuerdan? Object es
es de cualquier tipo. Y aquí nos dice, el número de control se va a comparar contra el objeto. Cuidado, aquí no está bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo quiero que se compare contra el número de control de object, porque realmente object es de qué tipo. Yo espero que sea de tipo alumno. ¿Ok? Porque en la lista tengo puros alumnos. Entonces quiero compararme contra, no contra un objeto genérico, contra un alumno. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es convertir este objeto que está aquí, que es de tipo object, lo voy a convertir, a hacer casting a, lo vamos a convertir a alumno. Entonces aquí lo hago de esta manera. Fíjense, lo encierro en paréntesis y puedo decir obj como trátalo como si fuera un alumno. Entonces, ya una vez que hago esto, ok, imagínense que todo esto que está entre paréntesis ya es el objeto obj, pero convertido a alumno. Entonces lo puedo comparar contra el número de control del alumno. ¿Okay? Y entonces esto es lo que yo quiero hacer. Vamos a... no, ¿y saben qué? No quiero que sea número de control. Quiero que los ordene por nombre mejor. ¿Okay? Por nombre y aquí también por nombre. Algo importante. Si yo no lo convierto a alumno, o sea, si lo dejo como obj, me va a marcar error porque un objeto no tiene el atributo nombre. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque el objeto es algo muy abstracto, muy genérico. Entonces, sin embargo, yo sé que aquí, acuérdense, esta referencia puede recibir cualquier tipo de objeto. Pero yo ya sé que el objeto que va a recibir ahí es tipo alumno. Por lo tanto, ya cuando se corre el programa, esta conversión no va a fallar. ¿Ok? Porque yo sé que ahí, incluso como la lista es de tipo alumno, no va a poder darse el caso de que el parámetro que llegue aquí sea de otro tipo. Si así fuera, aquí marcaría error al momento de ejecución, ¿ok? Pero aquí no hay problema porque yo ya sé que va a funcionar bien. A ver, ¿alguna pregunta sobre este compare to? ¿Se fijan? Es una especie de override. O sea, tengo que redefinir. Bueno, aquí definir por primera vez. ¿Ok? Algún método que estoy especificando acá. Si se fijan, cuando yo heredé de una clase abstracta, forzosamente tuve que implementar este método. Imprime nombre. Aquí, si implemento y comparable, forzosamente voy a tener que implementar el método especificado ahí. Cuidado, aquí lo interesante es que yo no programé esta interfaz. Eso ya lo hicieron los programadores de .NET. ¿Okay? Pero lo suave es que si yo ya lo implemento, ahora sí puedo hacer el sort sin ningún problema. Aquí ya debe de ejecutarse esto correctamente y se deberían de ordenar por nombre. Es decir, saldría primero Ana, luego Tom y al final Zoe. Okay, a ver, vamos a correr el programa. Y ahí está. Ana, Tom y Zoe. O sea, esto, cuidado, es algo que van a ver ustedes en estructuras de datos o en algoritmos, como ordenar una lista o algo, y hay varios algoritmos de diferentes complejidades para hacer este ordenamiento. Y aquí lo estamos haciendo ya pues sin preocuparnos, utilizando digamos la biblioteca y el framework de .NET mediante este sort. ¿Cuál es la única restricción? Que los objetos que están dentro de la lista, es decir, los alumnos, implementaran la interfaz, en este caso, y comparable, la cual especificaba que teníamos que implementar este compare to. ¿Preguntas hasta este momento? ¿No? Pues sí, pues nos facilita un poco la vida el hecho de poder utilizar estas interfaces, o sea, pero en sí
el cómo funciona el método, o sea, veo que el método nos devuelve un int, pero ¿cómo le hace para saber, para ordenar en orden alfabético? Ok, buena pregunta. Miren, aquí lo que nosotros estamos haciendo, vamos a decirlo así entre comillas, estamos haciendo trampa. ¿Por qué? Porque el tipo de dato string ya implementa también el método compareTo. O sea, eso es algo importante. O sea, todas las cadenas ya tienen su método compareTo. Por ejemplo, esa es una cadena. Si yo le pongo punto, y aquí está el compareTo implementado. Okay, muchos tipos de datos ya lo tienen incluido. Entonces, si yo sé que lo voy a comparar por el nombre, pues simplemente le delego, digamos, que esa comparación a, a la cadena. ¿Okay? Le digo simplemente compárate con este objeto, punto nombre. ¿Está claro? Si no, ¿cómo funciona el compareTo? Aquí lo vimos en la... cuando hacemos la interfaz nos dice, ok, tiene que implementar el método compareTo. Y básicamente lo que tendríamos que hacer es revisar. Y nosotros, si el objeto que llega decidimos que es menor que el objeto con el que se está comparando, entonces tenemos que enviar un -1, por ejemplo, un número menor que 0. Si es igual, tenemos que regresar un 0. Y si es mayor, pues tendríamos que regresar un 1, por ejemplo, cualquier número que sea mayor a 0. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, que yo quiero hacer la comparación aquí manualmente. Tendríamos que implementar un método que comparara las cadenas y ya dependiendo del valor que queremos, por ejemplo en el caso de del número, es que el número de control también es cadena, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos entero, podríamos simplemente evaluarlos, cuál es menor o mayor, y aquí regresamos -1, 0 o +1 o 1 normal, positivo, dependiendo de la comparación. Sí, no sé si me explico. Sí, más o menos, sí. Entonces está medio complicado, pero como el método ya está hecho, pues... Ajá, como el método ya está hecho el el compareTo, pues simplemente por eso lo estamos utilizando. ¿Ok? Y bueno, pero igual pues las cadenas, les digo, normalmente hay una manera de compararlas. Normalmente hay un método de comparación de cadenas en una biblioteca para no tener lo que hacer nosotros, tal vez irnos uno por uno, convertirlo al valor numérico y ahí compararlo. Para simplificarnos la vida, pues ya tienen la mayoría de las bibliotecas de cadenas una forma de comparar entre ellas. Cuidado, eso de comparar cadenas puede ser muy complicado porque dependiendo de los alfabetos y de los lenguajes hay diferentes formas de ordenar. ¿Okay? Entonces ese es todo un tema, el ordenamiento, porque normalmente se basa en reglas de ordenamiento que pueden variar según el país. ¿Okay? Por ejemplo, no sé si han escuchado los nombres así como Van Neumann o algunos nombres que tienen una V, un van antes. Ese van no se debe considerar en el ordenamiento, por ejemplo. Pero ahí es una regla que hay en ciertos países donde existen ese tipo de nombres. ¿Okay? O por ejemplo aquí que hubiera de la reguera y a lo mejor por digamos como por costumbre el de la no se cuenta y entonces lo pondríamos reguera. Entonces de esta manera cambia la manera en la que se va a ordenar. Entonces puede ser algo muy complicado. Aquí de hecho despreocúpense un poco de la complejidad del compareTo y ahorita vamos a enfocarnos en la idea de que una interfaz me va a decir que yo tengo que implementar ciertos métodos
y con que yo los implemente ya puedo utilizar cierta funcionalidad. ¿Sí está claro? Por ejemplo, vamos a suponer que este método imprime alumnos. Si se fijan, aquí toma una lista y yo aquí, si se fijan, estoy mandando llamar al imprime y al imprime calls. Pero ¿qué tal si este método lo quiero hacer genérico, que se llame imprime objetos? Ah, bueno, a lo mejor yo tendría que, si quiero imprimir cualquier tipo de objetos, los objetos que están en la lista deberían de tener un método imprime, por ejemplo, por lo menos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer una interfaz nosotros. ¿Ok? Yo puedo venir para acá y en lugar de hacer una clase, vamos a hacer una interfaz. Y simplemente el nombre es interface. Y normalmente también, por convención, debe de tener una I mayúscula indicando que es una interfaz. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la interfaz I imprimible. Y está bien fácil hacer una interfaz. Básicamente es como si fuera una clase con puros métodos abstractos. Ahorita hablando nada más de métodos, les digo, también puede tener propiedades o otro tipo de miembros. Pero aquí voy a poner simplemente el de imprime. Entonces, cuidado, aquí no va a llevar la palabra public. Esa no se necesita. ¿Okay? La debo de excluir. Y nada más voy a poner simplemente el nombre del método, así como está aquí. ¿Okay? Entonces voy a poner, debe tener void imprime. Y ya, eso es lo que tiene que tener. Y es más, esta clase abstracta la voy a cambiar y la voy a incluir dentro de la interfaz imprimible. ¿Okay? Void imprime nombre. Y eso lo voy a, ya la voy a borrar esta. No se pone ni public ni abstract. No, ni public ni abstract, nada. Simplemente se pone la lista de métodos. Porque como ya, por el solo hecho de ser una interfaz, ya sabemos que van a ser como si fueran abstractos. Es decir, obligatoriamente se tienen que implementar. Nada más es como la lista de los métodos que tienes que implementar y ya. ¿Ok? Entonces ya voy a quitar aquí persona. Fíjense, algo interesante es que no necesito heredar. Puedo poner, ok, este implementa y comparable y también implementa y imprimible. Y de hecho aquí no me va a marcar ningún error. Imprime nombre. Ah, ok, aquí ya no tengo que poner override. Ok, eso es algo importante. ¿Sí queda clara la idea? O sea, yo puedo tener una interfaz con donde se incluyan ciertos métodos y puedo también implementar otra interfaz. No hay problema, puedo implementar el número de interfaces que yo necesite. Okay. Vamos a ver más adelante otros problemitas, otros detallitos que puede haber, porque por ejemplo, ¿qué tal si aquí yo también quiero poner int compare to y también pues un object aquí? Ok, ¿cómo le haría? En este caso, bueno, aquí dice hey, imprimible. Vamos a ver, no se implementa el... Ah, para empezar le puse mal, le puse así, compare to. Okay. Entonces, si se fijan, aquí tengo un compare to, pero probablemente, eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿qué tal si este compare to es distinto al de comparable? Este de imprimible es distinto a este. Aunque bueno, tenga la misma firma, le llamamos a esto, pero funcione de una manera distinta internamente. Vamos a ver cómo solucionar ese tipo de problemas. ¿Okay? Ahorita no, todavía no, simplemente quiero que nos quedemos con la idea, esto lo voy a comentar, con la idea de interfaces. ¿Qué es una interfaz? Es una estructura, puedo llamarlo así, donde especifico una lista de métodos
u otros miembros, como por ejemplo propiedades, que de alguna manera identifican cierto tipo de funcionalidad que deben de tener ciertos objetos. Y la relación que hay entre una clase y una interfaz es que la implementa, es decir, alumno implementa la interfaz imprimible. ¿Qué quiere decir? Que va a implementar el método imprime y va a implementar el método imprime nombre. ¿Para qué sirven las interfaces? Es algo parecido, fíjense, a herencia en el sentido, a herencia sobre todo abstracta, en el sentido de que yo puedo también hacer polimorfismo, es decir, me puedo asegurar de que ciertos tipos de objetos implementen ciertos métodos para yo poderlos ejecutar todos dentro de un for each o algo así. ¿Okay? Si se fijan, podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, pero ahora utilizando interfaces sin la necesidad de tener herencia o de tener herencia múltiple. Sí podemos implementar varias interfaces aunque no estemos heredando. Y ya una vez que hacemos eso, pues podemos, si implementamos cierta funcionalidad, por ejemplo el imprime alumnos, pues yo ya sé, aquí por ejemplo podría agregar imprime cals y yo puedo ya, lo suave es que no podría imprimir listas, no necesariamente de alumnos, sino de cualquier tipo de objetos, y mientras esos objetos implementen el método imprime, va a funcionar este método para ese problema que estoy queriendo atacar. ¿Okay? Nos permite también ser, entonces, digamos que implementar métodos más generales, sin preocuparnos, y también cuidado, sin preocuparnos porque no se tengan estos métodos, pero también exigiéndolo, aunque nosotros ni conozcamos a los programadores, ¿verdad?, que van a utilizar este método, como es el caso del sort. Entonces, cuidado, en muchas bibliotecas de clases, mucha funcionalidad del framework siempre nos van a exigir que implementemos ciertas interfaces para poder aprovechar algo que nos van a ofrecer. ¿Okay? Por ejemplo, un control donde se ordene automáticamente una lista de elementos. Bueno, pues probablemente los objetos que agreguemos a ese control deben implementar no nada más una, sino tal vez varias interfaces. Okay, entonces ahí hay que ir a la documentación, nada más como para terminar. Por ejemplo, si yo vengo aquí, está ahí comparable, pero vean todas las que hay. Okay. Formateable, clonable, asíncrona, pues hay muchísimas interfaces. Cuidado, también hay otras interfaces que ya son más bien internas, que se utilizan internamente por los programadores de los frameworks, y no necesariamente vamos a tener nosotros contacto con todas las interfaces. Ok, ¿preguntas? ¿No? Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios de esto. Mañana vamos a hacer otro ejercicio de interfaces. Ahorita por lo pronto vamos a quedarnos con esta pequeña introducción. ¿Ok? No hay preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a detener la grabación.